Voy a comenzar en el versículo 12 hasta el versículo 17. Leo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gracias, Señor Dios, te doy por tu palabra en esta hermosa mañana. Padre príncipe de paz, tú eres el Dios misericordioso y el Dios grande y todopoderoso. Y no hay nadie más grande que tú, Señor Dios, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en ninguna parte, oh Dios. Por eso te adoramos y bendecimos tu nombre, oh Dios, y nos humillamos bajo tu presencia en esta mañana, oh Dios. Te pido, Padre Celestial, que tu palabra corra y sea glorificada de manera poderosa en este lugar y en nuestras vidas. Que abra los ojos de nuestro entendimiento, oh Dios. Te pido la guianza de tu Espíritu Santo y la asistencia de tu gracia poderosa para predicar tu palabra en esta mañana con poder y con autoridad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Yo quiero ministrar en esta mañana sobre el tema luz en las tinieblas. Luz en las tinieblas. Hermano, un faro, esos faros que ponen en el mar, los faros no gritan, no hacen ruido, simplemente dan luz y dirección. Los faros que ponen en el mar es para que los navegantes se orienten por medio de la luz de él y puedan entender y saber que están cerca a la orilla. El faro los guía a ellos, a todos los que andan en el mar. Es un punto de referencia que guía a los marineros o a los pescadores, no pecadores, pescadores. La palabra tinieblas, de la cual habla aquí Mateo, en griego es escoto, y esta palabra se usa literalmente para designar la oscuridad física, pero también metafóricamente la oscuridad espiritual. Metafóricamente la oscuridad espiritual, moral e intelectual. Por eso usted ve que las personas no quieren nada con Dios, porque están en tinieblas. Sus ojos están en tinieblas. Usamos esta palabra para designar esa oscuridad de lo profundo del enemigo, moral e intelectual también. Por eso usted ve que las personas dicen que hacer cualquier cosa es nada. Isaías dijo que a lo bueno llamarán malo, y a lo malo llamarán bueno, y a lo amargo lo pondrán por dulce, y a lo dulce lo pondrán por amargo. Eso es una persona que tiene una mente llena de tiniebla. Es una persona que no conoce a Cristo Jesús. Es una persona que no ha tenido un encuentro con el Señor y su vida está en tiniebla. Las tinieblas surgen del error, hermano. Todas las religiones que hoy se conocen en el mundo surgieron del error. Babilonia, de donde se cree que estuvo el huerto del Edén, el actual Irak de hoy en día, donde estaba Saddam Hussein, que en 1992 fue destronado por la nación de Estados Unidos en el gobierno de George Bush. Desde allí, desde ese lugar, de donde era Nabucodonosor, el que gobernaba la cabeza, el primer imperio mundial, desde allí se formaron todas las religiones del mundo. Desde ese lugar, desde allí salieron todos los errores conocidos, habidos y por haber, que hoy se pueden presentar.
Usted ha escuchado un dicho que dice que todos los caminos conducen a Roma, pero solamente un camino que conduce a Dios, y ese es Jesucristo. Las personas de hoy en día viven en el error, porque las tinieblas surgen del error, de la ignorancia. En los tiempos de Martín Lutero, cuando él nació en 1483, en 1506, y en los tiempos de Juan Calvino, que estaba ahí, que apareció Juan Calvino, nació en el 1509 también. Vemos nosotros en esa era medieval la confusión, el error, la ignorancia que había en las personas del pueblo. Allí se destellaba a la gente que tenía que lanzar dinero, monedas, en un sarcófago o en un hoyo para sacar las almas del purgatorio. ¿Por qué? Porque había una gran ignorancia, había una gran tiniebla en ese entonces. Solamente las personas que podían leer y sabían escribir y sabían leer eran las personas de alta jerarquía. Las personas de la Iglesia Católica eran las únicas que tenían el conocimiento. Los pobres eran ignorantes porque no sabían leer. Y allí comenzaron a decir que el Papa era infalible y que lo que él decía era la voz de Dios y que solamente él tenía la interpretación de las Sagradas Escrituras, hablándole mentira al pueblo, a un pueblo ignorante. Había una tiniebla increíble en ese entonces, hermano. Dios había venido preparando a un hombre. En el 1100 apareció Wycliffe y fue quemado. En el 1100 y en el 1300 apareció John Huss y también fue quemado por la Iglesia Católica, porque ellos comenzaron a dar luz del Evangelio. Y todo aquel que quiera hacer luz en medio de las tinieblas va a tener problemas con el escoto, va a tener problemas con las tinieblas. Cualquier cristiano que tenga que caminar en luz va a ser un problema y va a representar una amenaza para muchas personas donde ellos viven. Estos hombres, John Wycliffe y John Huss, representaban un problema grande para esta institución de hombres, para esta religión creada y formada en Babilonia, con todos los errores y las tinieblas del mundo. Cuando ellos comenzaron a predicar el Evangelio de Cristo Jesús, fueron confrontados grandemente por las tinieblas. Hermano, cuando tú comienzas a hacer luz, tú vas a tener problemas. De la única manera en que tú y yo no vamos a tener problemas es cuando tú y yo callamos el Evangelio de Cristo Jesús. Es cuando tú y yo no decimos la verdad a las personas que necesitan escuchar. Y tú y yo estamos llamados para decir la verdad. Estamos llamados para hacer luz en medio de las tinieblas. Aunque se refuerzan las personas, pero hay que ser luz en medio de las tinieblas. No fuimos llamados para agradar a los hombres, fuimos llamados para agradar a Dios. Usted no va a ser llamado en aquel día que usted agradó a tal fulano de tal. Usted va a ser llamado en el día si usted agradó a Dios o no agradó a Dios. Si usted le habló de Cristo Jesús, hay que hablarle a la gente de Cristo Jesús. Y hay que decirle la verdad a la gente, a los que están en tinieblas, sacarlo del error. De la única manera que una persona saldrá del error es cuando decimos la verdad. Sí, pero es que se va a ofender que se ofenda, porque ellos viven ofendiendo a Dios todo el tiempo. Y nosotros tenemos que decir la verdad. Martín Lutero comenzó a hablar la verdad en Alemania. Y cuando comenzó a hablar esa verdad comenzó a incomodar. Porque el pueblo estaba en tiniebla, estaba en error. Moral e intelectualmente. Las personas eran ciegas, totalmente ciegas. No sabían leer ni escribir. Nadie le contaba la palabra de Dios puesto que estaba en latín. No iban a entender ni papa de lo que se estaba diciendo. Solamente los estudiosos de las Sagradas Escrituras, como la orden de los jesuitas de Ignacio de Loyola, eran personas preparadas de la Iglesia Católica que conocían eso. Pero el pueblo ignorante no sabía nada acerca de las Sagradas Escrituras. Y cualquier cosa que le dijeran para él era válido. Fue fulano de tal que lo dijo, fue el Papa que lo dijo. No importa quién lo diga y no importa quién lo hable. Si no se ajusta a las Sagradas Escrituras, debe de ser desechada cualquier enseñanza que no se ajusta a ella. Sí, Señor. Amén. Debemos de ser tiniebla y hablar la verdad y decir la verdad a quienes son y a quienes conocemos. Hay que decirle la verdad. Sí, Señor. Así, amén. Santo. Allí había un gran error en ese entonces y había una tiniebla terrible en ese entonces. Todo el mundo andaba atentando porque no sabían la verdad. Estaban en caminos de perdición. Usted sabe la gente que se perdieron porque no conocían a Cristo, porque ellos les escondieron la verdad. Pero hasta que apareció ese cisne, hasta que apareció ese hombre, un hombre que la Iglesia Católica cometió un error, un sacerdote un día cuando le entregó la Biblia a Martín Lutero en su propia mano, y que él comenzó a descubrir las verdades de Dios, que el hombre era salvo por gracia, por medio de la fe, y que no era un don de los hombres, sino un regalo de Dios.
Cuando él descubrió esta verdad, él comenzó a confrontar a lo que había dentro de la iglesia, a las tinieblas que estaban ahí, a la maldad que había ahí, al error que había ahí, a la confusión que había ahí. Él comenzó Y los políticos que eran eso a pelear contra ellos. Exactamente. Comenzó a decirle la verdad. Y esto incomodó al Papa, esto incomodó a los cardenales, esto incomodó a los obispos, esto incomodó a los sacerdotes, esto incomodó a todo el mundo Sí, señor. que vivía en una religión muerta, fría, sin poder, sin autoridad. Sí, pagano. Políticamente. Unos paganos Sí, pagano. que solamente sabían algo de religiosidad, pero que no conocían a Dios y que no conocían a Cristo y no tenían una relación con el Señor Jesús, porque sus vidas estaban en tinieblas. Amén. Cuando una vida está en tinieblas, no sabe a dónde va, no sabe cuál es el horizonte que tiene. Sí, señor. Y ellos andaban en tinieblas. Las tinieblas representan un sistema malo y lleno de anarquía, como es entonces en los tiempos de Martín Lutero. Un tiempo lleno de anarquía, de desorden, de caos, de maldad. Un sistema corrupto, pervertido. Este fue el sistema que se vivió en los tiempos de Martín Lutero, en el año 1500 y pico. Para que pueda entender que había una oscuridad hasta que Dios levantó a este hombre en el mismo monasterio de la Iglesia Católica. Desde allí Martín Lutero resurgió como una vez fénix. Desde allí Martín Lutero comenzó a hablar las palabras de Dios y esas palabras comenzaron a chocar y a penetrar y a llevar luz donde había tinieblas. Esas palabras comenzaron a dar bien fuerte en la cabeza. Esas palabras comenzaron a derribar muros que habían sido construidos en ese día de la maldad, de la ignorancia y del error. Este hombre tenía una ametralladora en su tiempo, hermano. Cuando él hablaba, resonaba, había que escuchar a Martín Lutero cuando él hablaba. Cuando este hombre hablaba de parte de Dios, porque tenía el conocimiento y tenía la verdad de Dios. Y si tú y yo tenemos la verdad de Dios, tenemos que hablar la palabra de Dios aquí en el playa. No podemos callar ni dejar de anunciar lo que Dios nos ha revelado a nosotros. Tenemos que decir las cosas tal y como están escritas ahí y enseñarle a la gente que está en el error y que está en la ignorancia. Si bien lo hacemos en el amor, hermano, pero hay que decir la verdad, porque la verdad duele. Sí, señor. Amén. La verdad duele y cuesta también. Sí. Pero si es posible salvar 5 almas aquí en el plano, lo vamos a hacer, pero por medio de la verdad. Pero no podemos permitir que el plano vive en el error y en la mentira y en la oscuridad y en la tiniebla. Está más perdido que justo. Antes de Cristo venir a este mundo, todo estaba en total oscuridad y confusión. Todo estaba en total oscuridad y confusión antes de Cristo venir a este mundo. En el libro de Génesis habla de una total oscuridad que había cuando Dios había creado en el principio los cielos y la tierra, y que la tierra estaba desordenada y vacía. Había un caos, una tiniebla, y que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y las tinieblas se movían sobre la faz del abismo. Estas tinieblas que cubrían el mundo, que no hacía que la luz del sol penetrara a la tierra para que la tierra cobrara vida, hasta que Dios, por medio de su Espíritu Santo, comenzó a empollar vida en ese entonces y trajo luz. Por eso fue que cuando Dios dijo en el versículo 3, sea la luz, y fue la luz de Dios que resplandeció en el universo y en la tierra por completo. Esa luz trajo vida, porque la luz representa el conocimiento y representa la vida, representa la sabiduría abierta. Dios trajo la luz a este mundo, pero Cristo, antes de llegar aquí, todo estaba en tinieblas. Cuando Cristo llegó, entonces la cosa cambió, el mundo tomó otro giro, las naciones tomaron otro giro cuando Él apareció en el escenario. Había una total oscuridad y confusión, pero después de la llegada de Jesús, el mundo tomó otro giro. La humanidad andaba en ignorancia, en incertidumbre, y solo Cristo Jesús puede librar a una nación de las garras y las tinieblas de Satanás. Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el Dios de ese siglo. Segundo de Corintios 4:4 dice que el Dios de este siglo secó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Es Satanás quien ciega, es Satanás quien tiene cegada a la persona. Satanás pone un velo en los ojos de ellos espirituales, una tiniebla, para que no puedan ver quiénes son, dónde están y hacia dónde van. Para que no puedan reconocer entre su mano derecha y su mano izquierda, como estaba Nínive en aquel día, que no sabía distinguir cuál era su mano derecha y su mano izquierda. Así también está este lugar, y están muchas naciones también, no saben distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda. No saben distinguir entre lo bueno y lo malo muchas veces. Es por eso que necesitamos el discernimiento de Dios en nuestra vida, para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo justo e injusto, entre lo verdadero y lo falso, y pedirle a Dios que aumente o agudice
nuestro discernimiento espiritual, que es una de las cosas que más necesitamos hoy en día. Satanás ha puesto una venda en los ojos de los hombres y de las mujeres para que no puedan ver la realidad, sino para que puedan ver una religión. Es por eso que ellos se sienten confortables y se sienten tranquilos en su religión. Se sienten sin ningún problema, sin ningún compromiso. El que tiene una religión no tiene un compromiso con Dios. Cualquier evangélico que tenga una religión pero no tiene un compromiso con Dios está perdido también. Necesita ese evangélico tener una relación con el Señor Jesucristo. Estamos cansados de religiones frías, muertas, sin poder, sin autoridad. Estamos cansados de eso. Necesitamos una relación personal con el Señor Jesucristo. Necesitamos hablar con Él todos los días. Necesitamos leer su palabra, conocer su palabra y aplicar su palabra en nuestras vidas para poder llevar la luz del evangelio de la gloria de Cristo. La Biblia dice en el libro de San Juan, en su capítulo 3, Jesús hablando de esta manera, que Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo. La pregunta es, si Dios no envió a su Hijo Jesucristo al mundo para condenar al mundo, ¿por qué? Porque ya el mundo estaba condenado, estaba bajo tiniebla, es lo que dice el libro de Juan. Cuando leemos este capítulo del libro de Juan, nos daremos cuenta hasta que el versículo 1, para que podamos entenderlo, vamos a ver más adelante. Pero en el capítulo 3 específicamente, de lo que habla las Sagradas Escrituras, en el libro de Juan, la Biblia lo dice así bien claro. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de Él, porque ya el mundo estaba condenado y estaba en tiniebla. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Escuche bien, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más la tiniebla que la luz, porque sus obras eran malas. De eso se trata, de la tiniebla y de la luz. Es un pleito constante, es una comparación. Usted está en un pleito constante por la verdad y la mentira, por romper, quebrar toda mentira, derribar todo muro de mentira en la mente de las personas que han creído en una religiosidad por muchos años. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Las obras de las religiones muertas y vacías son malas delante de Dios, son abominables para Dios, porque todo aquel que hace lo malo dice aborrece la luz. Por eso no quieren escuchar el evangelio de Cristo, porque aborrecen la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero el que practica la verdad, viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El que practica la verdad viene a la luz, corre al conocimiento, corre a la sabiduría, corre a la verdad, corre a la claridad. No anda en tinieblas porque no quiere nada con las tinieblas. Ahora, ¿dónde predicaba Cristo? El lugar donde predicaba, en Galilea, la parte más remota del país, la parte más lejana, la parte más olvidada, la parte más marginada por los hombres. En aquel lugar estaba, y era la más distante de Jerusalén, y que además era considerada con desprecio, como de gente ruda y tosca, o sea, gente sin escritura, sin lectura, hombres a propósito hechos para soldados, pero rústicos y poco aptos para los estudios. Ese era el lugar que Cristo había elegido para llevar el evangelio y transformar ese lugar. Un lugar olvidado, marginado, un lugar donde había gente rústica, vamos a decirlo para que podamos entenderlo, campesinos, que solamente sabían labrar la tierra, que no sabían nada de letra. Allí fue el lugar que Cristo escogió para predicar el evangelio de Él. Allí, en ese lugar, de esos lugares, fue donde Cristo comenzó a llamar a sus apóstoles. De esos lugares, donde había una oscuridad y una tiniebla, entró la luz, penetró la luz en aquel lugar. La ciudad que escogió para su residencia, no Nazaret,
criado y tenía buenas razones para dejarla, porque los hombres de dicha ciudad lo echaron fuera de allí. En Lucas 4:29, ellos le rogaron a Cristo Jesús que se fuera de ese lugar, de Nazaret. En el capítulo 6 de Marcos habla de que había una incredulidad tan grande, aún viendo que Jesús no pudo hacer muchos milagros, no porque no podía, sino por la incredulidad de ellos, porque Dios no trabaja en medio de la incredulidad. Había una incredulidad tan grande que Cristo, para sanar al mundo, tuvo que pasarle la mano. Así son las tinieblas. Así son la mente de la persona que está en tinieblas, en oscuridad. Están en el error. Cristo dice que no pudo hacer milagros por la incredulidad, porque la Biblia dice en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Esa gente de Nazaret no agradaba a Dios. No eran gratos delante de Dios, porque no tenían fe. Al igual que la ofrenda de Caín no le fue grata a Dios, porque la Caín la ofreció sin fe a Dios. Eso lo declara el libro de Hebreos, que Caín no agradó a Dios por lo que ofreció a Dios, porque lo hizo sin fe, porque es imposible sin fe agradar a Dios. Y allí Cristo está, pero se fue también, porque Cristo no quería permanecer donde no era bien recibido. Cristo fue echado de dos lugares, de Gadara y de Nazaret, donde se había criado. De dos lugares fue echado Cristo. Y como no querían a Cristo, se fue. La gente menospreció la salvación, menospreció la luz, menospreció la verdad, menospreció el conocimiento, menospreció la eternidad. Hermanos, si tú predican a Cristo y no quieren escuchar a Cristo, es por la ignorancia y las tinieblas que hay. Pero están ellos rechazando la eternidad de su alma. Es lo que están haciendo con su propia vida. Desventurada Nazaret, sino que vino Cristo y habitó en Capernaum, que era también una ciudad de Galilea, pero distante de Nazaret. Esto no quiere decir que permaneciese allí fijo, porque pasaba haciendo el bien. En Hechos, Cristo no dormía poder a Jesús de Nazaret. Y cómo él andaba sanando a todos los enfermos y oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cristo comenzó a sanar y a manifestar el poder de Dios. Cristo comenzó a predicar el evangelio con un poder y una autoridad increíble, hermano. Donde Cristo iba, penetraba la luz, el conocimiento, la ignorancia se iba, hermano. Confrontó a los líderes religiosos de su entonces, fariseos, escribas, saduceos. A todo el que se le oponía, Cristo lo confrontaba. Le decía su verdad en su cara, porque la luz había llegado, la tiniebla tenía que irse, hermano. Y donde llega la luz, hermano, aunque sea un bombito pequeño, las tinieblas tienen que correr. Solamente hay tinieblas donde no hay luz, hermano. Pero donde hay una vela, hay luz, hermano. Y las tinieblas se van, porque hay una vela encendida, hermano. Nosotros debemos de ser antorchas encendidas en este lugar. Tenemos que ser faro de referencia para el flyer. Tenemos que ser luz para el flyer. Un faro de referencia. Que ellos no vean a nosotros que portamos la verdad, que tenemos la verdad y que estamos en la verdad. Y que ellos sepan que adoramos a un Dios verdadero y que no andamos en tinieblas ni en el error. Y que estamos seguros de a quién hemos creído y a quién servimos. La profecía que se cumplió en esto, en el capítulo 4 de Mateo, versículo 14 al 16, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán de Galilea, de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Esta cita es de Isaías capítulo 9, versículo 1 y 2, pero con algunas variantes. Se especifican las comarcas que antes habían estado en las tinieblas de la cautividad y lo aplica a la aparición del evangelio entre ellos. Se especifica las comarcas en el versículo
versículo 15, Zabulón y Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, del Jordán de Galilea de los gentiles. Se especifica que estas comarcas que estaban en tiniebla. La venida de Cristo a Capernaum llegó el evangelio a todos los lugares circunvecinos. Tan difusivos son las influencias que irradia el sol de justicia. Cuando Cristo llegó a estas ciudades que estaban asentadas en tinieblas, era increíble el error que había, la distorsión de las Sagradas Escrituras. Los mismos sacerdotes, los mismos fariseos y escribas habían distorsionado las Sagradas Escrituras. No tenían misericordia de nadie, no tenían amor para nadie, vivían en una mentira increíble. Trataron de llevar el evangelio, cambiaron, le añadieron a la palabra de Dios, le quitaban a la palabra de Dios, hacía lo que bien les pareciera según las interpretaciones de ellos. Pero cuando Cristo apareció en el escenario, en medio de esa oscuridad y en medio de esa tiniebla, hermano, esto incomodó al diablo e incomodó a los demonios, porque se comenzó a hablar la verdad como era y como es. Y Cristo comenzó a decir las cosas y a llamar las cosas por su nombre, como decimos nosotros, el pan y el vino vino. Y Cristo comenzó a llamar las cosas por su nombre en aquel día. Y eso comenzó a incomodar a los fariseos y a los escribas, a los religiosos de aquel entonces. Cuando tú comienzas a ver la verdad, eso va a incomodar a los religiosos de ese lugar. Va a incomodar, porque ellos no conocen esa verdad. Quizás la han leído, pero no la practican y no la viven esa verdad. Y eso va a incomodarles sobre su vida. Y va a incomodar y va a penetrar en su corazón de tal forma y de tal manera que lo pondrá incómodo. Y si es posible te van a apedrear por eso. Y dirán muchas cosas de ti. Pero tú sabes, debes de saber esto. Que esto se debe de hacer. Que aunque digan cosas de ti, sabes que tienes que predicar el evangelio de Cristo Jesús. Porque no vivimos en el error, sino que estamos en la luz. Déjame decirte algo. Yo quiero contarte una paradoja. Una vez una serpiente comenzó a perseguir a una luciérnaga. Tú sabes, como nosotros lo llamamos aquí, los cucuyos. Una luciérnaga. Días tras días perseguía a la serpiente. Días tras días perseguía a la luciérnaga. Se llegó un momento que la luciérnaga se cansó de correr tanto y le dijo a la serpiente: antes de que tú me vayas a comer, yo te quiero hacer unas preguntas. Dime, le dijo la serpiente, ¿te he hecho yo algo a ti algún día mal? Dijo la serpiente: no, tú no me has hecho nada mal. ¿Pertenezco yo a la cadena alimenticia tuya? Le dijo: no, tú no perteneces a mi cadena alimenticia. Y ella le dijo: ¿y por qué tú quieres comerme? Y la serpiente le contestó: porque no soporto verte brillar. Porque cuando tú comienzas a brillar, las serpientes se levantarán. Cuando comienzas a dar luz, dice: tu luz me molesta, no soporto verte brillar. No soporto ver la gloria de Dios en ti. No soporto ver la unción y el poder del Espíritu Santo de Dios que porta en ti. Pones una palabra y la serpiente no soporta eso. El mal, la tiniebla no soportan eso. Los enemigos de Cristo no soportarán verte brillar en la gloria de Dios. Y tenemos que brillar de una forma, de una manera u otra. Hay que brillar en la casa, hay que brillar en la calle, hay que ser luz. Aunque la serpiente se enoje, aunque comience la persecución contra ti, tienes que brillar, tienes que dar luz. Fuiste llamado para eso. Jesús dijo que una ciudad en una montaña no puede esconderse, y que si se acaba una luz, no la ponemos debajo del almud para esconderla, sino que la ponemos encima de la mesa para que todo el que entre a esa casa sea alumbrado. En otras palabras, no puedes esconder la verdad de Dios y no puedes esconder lo que tú eres en Cristo Jesús. Fuiste llamado para dar luz en este mundo de tinieblas. Amén. Nadie quiere una vela que no puede encender. Nadie quiere un bombillo que esté quemado. ¿Para qué sirve un bombillo quemado si no puede dar luz? Estamos llamados a dar luz en el aire, en la iglesia, en todas partes. Y a ver a la gente de Cristo cuando tengamos la oportunidad y el propicio para hablar. Porque hay que ser cauto e inteligente. Pedir a Dios que nos ayude. Cristo penetró en este lugar, hermano, y llevó el evangelio a dos ciudades que estaban asentadas. La palabra
suba. O sea que Zabulón y Neftalí se habían acostumbrado a vivir en las tinieblas, amaban las tinieblas, disfrutaban estar en las tinieblas. La gente que no conoce a Cristo, que solamente es una gente religiosa, ellos están asentados, cómodos, viviendo en la oscuridad, viviendo en la tiniebla, abrazan la tiniebla, duermen con la tiniebla, comen con la tiniebla, huelen la tiniebla, y todo lo que hablan en tiniebla, hermano. Están cómodos porque no conocen la verdad del Evangelio de Cristo Jesús. Aleluya, alabanza. Padre Santo. Están asentados en una continuidad de algo que le agrada. Habían vivido por muchos años en ese estilo de vida. Algo continuo en su vida, de oscuridad y de tiniebla. No habían visto la verdad, porque los fariseos no se la habían enseñado. Por eso le digo, hipócritas fariseos, que ustedes desean el reino de los cielos, porque ni entran ustedes ni dejan entrar a los que quieren entrar. Por eso Cristo fue duro con ellos, con los fariseos y los escribas, porque no querían dejar entrar a la gente. Les dice, ustedes hagan cargas a esa gente que vosotros no la tocáis ni siquiera con un dedo, y le ponen cargas pesadas sobre los hombros a los hombres. Estos lugares estaban en tinieblas. En el versículo 16 es claro: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Nótese lo que acabo de leer, que estaban asentados en tinieblas estos pueblos, y dice, y vio gran luz. Vio una referencia. Vio la luz al cruzar el túnel. Comenzó a ver la verdad. Comenzó a distinguir entre el error y la falsedad, entre la mentira y la verdad, entre lo que es y lo que no es, cuando vio la luz. Hermano, yo me di una perdida una vez en un monte para los ranchos de Baucico, en una montaña, a las 6 de la tarde. Ya a las 6 de la tarde, hermano, esto está como la boca de un burro o de un lobo, oscuro. Yo había tomado el camino equivocado. En vez de tomar a la izquierda, tomé a la derecha. Hermano, yo pasé no sé cuántas horas caminando. Yo subí como 7 lomas caminando. Y era tanto los nervios que tenía, que yo agarraba las matas pequeñas de aroma con mi mano y no me dolía, porque estaba bien nervioso, hermano. Estaba hace muchos años de eso, y yo no era cristiano cuando eso. Y yo nada más decía, con una luz que yo vea, yo puedo orientarme. Si yo logro ver una luz, yo me puedo orientar. Hermano, pasaron horas y yo caminando con un galón de agua encima y un rifle en la mano, y con ropas de guardia, subiendo hacia arriba, hermano. Como 7 lomas subí esa noche, hasta que subí al final y pude ver una luz. Esa luz me indicaba que era Jánico. Yo dije, si ese es Jánico, entonces la iglesia está hacia allá, porque Jánico queda al frente mío y la iglesia está a mi espalda. Y esa luz la tomé como una referencia para yo poder salir del lugar donde yo estaba. Esa luz fue mi referencia esa noche. Cristo es la referencia para este pueblo. Y Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Tú y yo debemos de ser referencia para las personas que están en tinieblas, para los que no saben dónde van y los que están caminando en tinieblas. Tú y yo somos referencia para ellos. Tú y yo somos claridad y verdad para ellos. Somos referencia para ellos. Cristo fue una referencia grandísima, porque como acabo de leer, dice que el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados, a los que estaban continuamente en región de sombra de muerte, luz les resplandeció conocimiento, les resplandeció verdad.
entender con claridad el Evangelio. Cristo comenzó a predicar y a enseñar la palabra y el reino de Dios. Quienes están sin Cristo están en la oscuridad, mas aún ellos mismos son tinieblas. ¿Te escuchó lo que yo acabé de decir ahora? Quienes están sin Cristo están en la oscuridad, mas aún ellos mismos son tinieblas. No tienen a Cristo. Estaban asentados en esta condición. Estar sentado es una postura, y es una postura de contentamiento. Estaban en tinieblas y amaban las tinieblas. El que está en la oscuridad, por ser de noche, puede estar seguro de que el sol volverá a salir. Escuche esto, voy a repetir esto. El que está en la oscuridad, por ser de noche, puede estar seguro de que el sol volverá a salir. Pero el que está en la oscuridad, por ser ciego, no tiene esperanza de abrir los ojos a la luz. ¿Por qué razón? Porque está ciego, no puede ver. Las tinieblas le han cegado los ojos, hermano. El ciego del capítulo 9 del libro de San Juan veía más que los mismos fariseos y los mismos escribas, aún estando ciego. Cristo, cuando le abrió los ojos, físicamente, espiritualmente, él veía más que ellos todavía. Mi hermano mío ha sido aquí también un faro para las personas. Un hombre que viene de lejos solo, con dificultades, tiene problemas en su vista, pero sus ojos espirituales están abiertos. Y esto es lo que nosotros necesitamos: ojos espirituales de Dios abiertos, que podamos ver la realidad y la verdad. Mire, hermano, la Biblia, nosotros tenemos un refrán que dice que no hay más ciego que aquel que no quiera ver. Ellos saben que nosotros predicamos la verdad aquí. Ellos saben. Ellos están atados a una religiosidad, hermano. Y mientras ese cordón umbilical no se rompe, hermano, la verdad no podrá penetrar en su corazón. Pero solamente de la única forma que se romperá ese cordón umbilical es predicando el Evangelio. Es cuando él penetre la luz a su corazón. Cuando ese Evangelio penetre. Tenemos la luz al alcance de la mano, pero esta luz no nos servirá de nada si no somos luz en el Señor. ¿Escuchó lo que yo dije? Tenemos la luz al alcance de la mano, pero esta luz no nos servirá de nada si no somos luz en el Señor. Oh, santo. En otras palabras, si yo digo que yo soy de Dios y soy cristiano, pero no estoy resplandeciendo, hermano, ahí hay un problema. Y yo tengo que ser luz. Yo tengo que ser luz. De una forma u otra, yo tengo que ser una luz. Porque no fui llamado a la tiniebla. La gente tiene que verte como una referencia hacia Dios. Una luz. Alguien en el cual ellos puedan ver un camino abierto que ellos puedan seguir hacia Cristo. Es por eso que Jesús lo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Porque Cristo nos dio de su luz. Y la luz es el conocimiento y la sabiduría de Dios. Conocimiento y sabiduría de Dios. Es la verdad de Dios en nuestra vida. Todos los que estábamos aquí éramos religiosos, de una forma u otra. Posiblemente yo fui religioso. Yo andaba en los coros carismáticos. No había una carismática donde yo no anduviera. Esa va la iglesia entera. Hermano, yo andaba mucho. Yo también iba mucho, hermano. Yo iba a la Joyalá, había una, estaba la iglesia, en el Callejón del Liceo había otra, donde hubo había otra, en todas muchas partes había mucha carismática. Y yo no me perdía una, ninguna, a Neo de las que no se veía ninguna tampoco. Había un grupito que iba de la joya, a todas partes, hermano. Ciego detrás de ciego. Ciego detrás de ciego. Ciego detrás de ciego.
que no se recuerda de eso. Ahí mismo donde está el negocio de Mari, Javier, hablando conmigo. Yo discutía cosas que yo no sabía. Porque yo estaba en tinieblas, yo no tenía luz. Yo hablaba simplemente de tradiciones que me habían enseñado y que yo había escuchado. Era lo único. No podía hablar más de ahí. ¿Qué iba a hablar de la palabra si no conocía la palabra? Pero Roberto hablaba con la palabra. Pero el religioso, hermano, no entiende ni ve hasta que la palabra penetra. Yo estaba más ciego que cualquier ciego. Hasta que Cristo me encontró. Amén. No yo a él a mí. Amén. Tú no encontraste a Cristo, Cristo te encontró a ti. Amén. Porque lo último que tú querías era toparte con la verdad. Amén. Porque nadie se quiere topar con la verdad, porque nadie quiere ser confrontado con la verdad. Porque la verdad duele, hermano. Sí, Señor. Hermano, como dicen los viejos, el té amargo es el bueno. Y la piedra lipa, que hay gente vieja que sabe lo que yo estoy hablando, la piedra lipa que pica más que el mentrole, sabe que eso sabe, pero pica. Tenemos que ser luz, hermano. Cuando viene el evangelio, viene la luz, hermano. Y cuando entra el evangelio en un corazón, se hace de día allí. Mire, hermano, cuando un evangelio entra, yo estoy sorprendido de ver personas de 70 años convertidas al evangelio, hermano. Gente que fueron carismáticas, gente que fueron, hermano, religiosas. Hermano, eso es algo extraordinario, ver una gente de 70 años convertirse al evangelio de Cristo Jesús y entregarle su vida a Cristo Jesús, hermano. Fue que el evangelio penetró allí. Porque cuando el evangelio viene o llega la luz, hermano, llega la verdad, llega el cambio, llega la transformación, hermano. El diablo no quiere que el evangelio se predique, porque el evangelio trae vida, trae paz, trae gozo, trae abundancia, trae alegría, trae un cambio, hermano, trae arreglo, trae restauración, hermano. Las cosas son diferentes, las tinieblas se van y el diablo no quiere eso. Cuando ese evangelio entra en un corazón, hermano, se hace de día allí. A Zaqueo se le hizo de día. Jesús le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hasta ese día Zaqueo siguió siendo un ladronazo. Hasta ese día él siguió siendo un cobrador de impuestos deshonesto. Hasta ese día quedó Zaqueo siendo un mentiroso, un farsante, un doble cara. Hasta ese día llegó siendo la casa de Zaqueo una cueva de ladrones, llena de arañas, de telas de araña y de mentiras. Cuando Cristo entró, la gente comenzó a hablar y a murmurar allá afuera que había entrado a comer con un publicano, con un sinvergüenza, con un ladronazo. A esa casa le decían ellos: tú vas a entrar a esa casa llena de tinieblas, llena de oscuridad, llena de falsedad, llena de mentira, llena de robo, de hurto, llena de engaño. Tú vas a entrar a esa casa, Cristo Jesús. Y Jesús le dijo: sí, a esa casa yo quiero entrar. A esa casa yo quiero llevar luz. A esa casa yo quiero llevar vida. Porque cuando yo entre en esa casa, Él va a cambiar, Él va a ser transformado y Él va a ser restaurado. Y cuando Cristo entró, la palabra que el mismo Jesús dijo fueron estas palabras: hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y entre ellos estaba Zaqueo. La luz había llegado, resplandeció. Zaqueo no fue el mismo. ¿Por qué le dijo a Cristo Jesús? Porque él no se quedó con el dinero robado. Él le dijo: Señor, voy a devolver los bienes, y a quien he defraudado se lo voy a dar 4 veces duplicado. Utilizó la ley, devolver 4 veces más lo que había tomado. No se quedó con el dinero de nadie, lo devolvió otra vez para atrás. ¿Por qué? Porque llegó la luz, penetró el cambio, la transformación. Cristo había llegado, hermano. Y cuando Cristo llega a una vida, hay un cambio, una transformación, hermano. Hay una alegría, hay un gozo, hermano. Sí, Señor. Todo lo bueno. Todo. Sí, Señor. La ley descubre y orienta. Lo mismo pasa con el Evangelio. El Evangelio descubre y te orienta, hermano. Hay gente aquí que está desorientada porque no tienen el Evangelio. Tienen una Biblia, si acaso, en su casa cerrada, hermano. Y si el diablo le dice pone un candado, se lo pusiera para no abrirla. Sí, Señor. La ley descubre y orienta. Lo mismo pasa con el Evangelio. Él descubre
y orienta. Es una gran luz el Evangelio de Cristo. Grande en comparación con la luz de la ley, cuyas sombras eran ahuyentadas ahora. Ya no era la ley, es la gracia del Señor Jesucristo. Santo, amén. Santo. Es una luz que creció, como se insinúa en la frase, les ha amanecido una luz. Fue tan solo un amanecer para brillar después más y más. Porque la persona cuando tiene un encuentro con Jesús, su vida comienza a brillar más y más. No se detiene esa luz. Esa luz sigue brillando. Esa luz sigue creciendo, hermano. Y la gente comienza a ver esa luz en ti y en tu vida. Obsérvese que la luz les amaneció. No fueron ellos a buscarla, sino que vino sobre ellos antes de que se apercibieran de ella. Dice, luz les resplandeció a ellos. Ellos no fueron a buscar la luz. La luz llegó a ellos. Tú y yo tenemos que ir donde hay oscuridad. Ellos no van a ir a buscar la luz porque les va a molestar, no quieren. Pero tú y yo vamos a ir donde hay tinieblas. Tú y yo vamos a ir donde hay tinieblas. Y vamos a llevar la luz del Evangelio de la gloria de Cristo Jesús. Yo sé que dicen que hay mucha religiosidad, sí, pero Dios quiere el poder del diablo. Porque el poder de Dios es más fuerte que el poder de Satanás. Santo. Amén. Amén. Cristo vino como luz del mundo. Como dice el libro de San Juan, capítulo 1 y su versículo 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Escuchen esta declaración. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El versículo 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Tú crees que van a prevalecer cuando Cristo te llamó a ti? ¿Tú crees que las tinieblas prevalecerán contra la luz que Cristo ha puesto en ti? De la única manera que prevalecerán es si tú y yo callamos esta verdad que conocemos. Si tú y yo callamos de esa manera, nos vamos a apagar nosotros y nos vamos a convertir en tinieblas nosotros mismos. Y en vez de ser luz, seremos tinieblas para los demás. Y no podemos permitir que nuestra llama se apague. No podemos permitir que este candelabro se apague. En el libro de Levítico capítulo 6, versículo 10, hay un mandato en los tiempos de la antigüedad en la ley, que el sacerdote tenía que poner leña en la mañana y en la tarde para que estuviera ardiendo ese altar continuamente. La luz tuya y la mía tiene que brillar continuamente, tiene que arder continuamente y no puede ser apagada. Jesús dijo en San Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Sabe por qué dijo esa palabra? Porque cuando él fue al templo era el día del Hanukkah, o el día de las luces, y en ese día ellos encendían muchas luces, muchas velas en el templo, y ellos en el templo desde afuera también podían observar el templo iluminado. Y Jesús le dice, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Él está diciendo, esas velas que ustedes incendiaron ahorita y que se ve alumbrado, ahorita se van a gastar todas y volverá la oscuridad al templo. Pero el que me sigue a mí no andará en tinieblas. Yo soy la verdadera luz. Yo soy la verdadera verdad y el verdadero camino. Yo soy el que porto el conocimiento y la verdad. Jesús le dijo, la luz la tengo yo y el que me sigue no va a andar en tinieblas. Él le dijo, la gente de aquí hay que enseñarle a andar en Cristo Jesús para que no sigan en la tiniebla. Cristo vino como luz del mundo, no como una candela en el candelabro, un candelabro judío, sino como el sol de justicia que alumbra a todo hombre y a toda orbe, el mundo entero. Pero trae también una bendición especial para Israel y para gloria de todo Israel. El Cristo es la mayor gloria y lo será por toda la eternidad.
Cristo es la mayor gloria y lo será por toda la eternidad. En Isaías capítulo 49, su versículo 6. Nosotros leemos de esta manera. Dice: poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta los potreros de la tierra. Dios le dice eso a su pueblo para que sean salvación a los potreros o a lo último de la tierra. Dios le dice: te he puesto por luz para que sea salvación a otra gente. Dios te ha puesto a ti por luz para salvación a otra gente. Hermano, termino con esto. Parecía que Cristo había venido únicamente para hacer volver a Dios a Jacob, pero eso era relativamente muy poca cosa. Le estaba destinada una esfera mucho más amplia de servicio. De aquí aprendió Simeón en el capítulo 2, versículo 32, que él le dijo a Dios: Dios, tú puedes despedir a tu siervo porque mis ojos han visto tu salvación. Que Jesús había de ser luz para revelación de los gentiles. En el capítulo 13, 46, 47 del libro de los Hechos habla de esto, de que Pablo fue puesto por luz para los gentiles y para salvación de ellos mismos. Y tú y yo fuimos puestos para eso en este lugar. Y no nos vamos a callar, hermano. Y si tienen que caer a un huevazo limpio, que nos caigan a huevazo limpio acá. Aunque sea un huevo, no importa. Y que se moleste quien se moleste. Este mundo está lleno de tinieblas y el mundo entero está bajo el maligno. Solo aquellos que tienen a Jesús como Señor y Salvador viven en luz. Hermanos, de la única forma en que tenemos luz en nuestra vida es manteniendo una comunión muy íntima con el Señor Jesús y su palabra, ya que este mundo oscuro está y va en decadencia, y solo Jesús y su iglesia pueden alumbrar esta tierra. Padre, yo te doy gracias en esta hermosa mañana.